también vinculado a lo que es cooperación policial y judicial. Y en políticas de integración la verdad es que se han hecho pocas cosas en la práctica a nivel europeo realmente, ¿no? Aunque sí, la Comisión cuenta con un fondo para la integración, ¿no? Hay un dinero que son, creo que son 825 millones de euros para esto. Luego también podríamos tocar el tema de las remesas, que les parece tanto al defensor como al acusador. El tema de las remesas, que se está convirtiendo en la primera fuente de financiación externa para países en desarrollo, pero hay gente, yo recuerdo un periodista que trabaja en diversos medios españoles, Carlos Sánchez, que me comentaba hace un tiempo que lo que nos pasa a veces es que con nuestros $100 que le llega a una familia en África subsahariana, el resto de la familia deja de trabajar ahí. Ya no sabes si es bueno o es malo esto, ¿no? Podría también lanzar esto. El efecto llamada que también tiene la economía sumergida, que muchas veces para que da lugar muchas veces la inmigración también. Bueno, no me quiero extender más porque los protagonistas son las personas que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Simplemente decirles, desde un punto de vista mío, es que quizá sería bueno, como dice el profesor Samir, aumentar el número de visados para que puedan ir y venir los inmigrantes a precios más módicos, no a través de mafias ilegales, ya que si pagas un visado en el mercado negro a un precio carísimo, lo lógico es que no vuelvas a tu país a los pocos meses. En cambio, si puedes ir y venir más libremente, pues probablemente no te quedes tanto tiempo en el país receptor, ¿no? Nada más, le doy la palabra a Carmen Pérez González, que es, como os he dicho, asesora del gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración y Migración y experta en asuntos internacionales para que haga bien abogada de defensora. Adelante, Carmen, cuando quieras. Muchas gracias. Yo quiero comenzar también dándole las gracias al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y a su presidente, a Carlos Cruz, por su invitación para participar en este debate en el que a mí me toca defender. Y yo entiendo contestar que sí a la pregunta que se plantea. ¿Debe la Unión Europea asumir competencias vinculantes en materia de inmigración? Eso es lo que yo voy a tratar de hacer en esta primera intervención. Yo creo que sí, no puedo venir aquí con representantes de la Secretaría de decir que no. Yo creo que sí, no solo por eso, yo creo que sí, lo que pasa es que es un sí condicionado. La Unión Europea debe asumir competencias vinculantes en materia de inmigración. Voy a empezar a explicar por qué creo que sí y cuáles. Lo primero que quiero decir es que, yo creo que es un poco realista una respuesta negativa a esta pregunta. Las migraciones son un fenómeno estructural de la sociedad internacional, no es un fenómeno nuevo, no empieza ahora, ni Europa que es ahora un continente de origen migrante, es un continente de acogida de inmigrantes, no es la primera vez que se desarrollan movimientos migratorios. Los europeos han migrado y han ido a otras partes del mundo en otras épocas. Es un fenómeno global, por definición, las migraciones internacionales, porque se trata de estos países, que debe ser gestionado globalmente. El problema de la política, desde mi punto de vista, el problema fundamental de la política de inmigración de la Unión Europea es que no ha tenido soporte. Y en ese sentido Europa lleva casi 50 años de retraso en lo que hace, en lo que se refiere a la gobernabilidad eficaz de la migración. Que no haya hecho la Unión Europea esa asunción de competencias en materia de inmigración es por desde mi punto de vista un fracaso de la política de inmigración. O sea, la inmigración ahora no se está regulando, o sea, no solo. Él hablaba del efecto llamada. Yo creo que hay un efecto llamada fundamental, que es el de la economía sumergida. Hay efecto expulsión, pero uno no va a donde sabe que no va a poder trabajar. Los inmigrantes llegan y trabajan. Y el derecho de inmigrantes está al margen de eso. Y la política ha estado mucho tiempo al margen de eso. Eso ocurría y los gobiernos, en realidad, no estaban gestionando eso. Lo toleraban porque, bueno, tampoco porque no era realista su paso por el proceso de normalización. Tienes 1 millón de inmigrantes y no es realista expulsarlos a todos. Llegan y los legalizan. Ahí estamos haciendo una decisión política legalista que tiene consecuencias jurídicas, que es la de dar derechos a esas personas que fueron legalizadas. Pero si no lo hace, no regularlo y no ocuparse de eso en el marco de la política pública no significa que ese fenómeno no existe y que no esté ahí, que está. Y la Unión Europea no se ha ocupado de él, al menos no se ha ocupado de él como debía. ¿Por qué no lo ha hecho en 50 años? Pues seguramente hay en primer lugar un condicionamiento político que ha tenido un reflejo jurídico muy importante. El condicionamiento político es que los Estados no se han querido desprender de la competencia
de decidir quién entra en su territorio, en qué condiciones entra en su territorio, cuáles son los requisitos para entrar y los requisitos para permanecer en el territorio de cada Estado miembro. Esta es una competencia que los Estados de la comunidad internacional, no solo los Estados miembros de la Unión Europea, consideran que está ligada al núcleo de su soberanía. La Unión Europea la Comunidad Europea es atribución de competencias. Yo puedo ejercer en común las instituciones, vosotros sabéis bien, porque sé que habéis estudiado mucho de la Unión Europea, las instituciones europeas solo pueden ejercer las competencias que le dan los Estados. Y esto no se mandado, no se mandado. Entonces, los Estados, la política de inmigración es, o ha sido hace poco tiempo, el resultado del siguiente forcejeo. Por una parte sé que no puedo hacerlo solo, pero por otra parte no tomo la decisión política que tengo que tomar para hacerlo solo. Y el resultado ha sido la falta de consenso político sobre qué debía transferirse a la Unión Europea. ¿Y eso que ha hecho la práctica? La práctica, eso ha significado que durante casi 50 años la única política de inmigración que ha habido en la Unión Europea es la política de control de fronteras. Esa es la única competencia que los Estados han haciendo en común y regular, quiero decir, de modo regular, porque no han parado la llegada de migrantes. Este es un primer error, no el único. El segundo error es gestionar el fenómeno sin tener en cuenta que hay que hablar con los países de origen inmigrante. O sea, Europa es un continente de acogida y solo se ha intentado armar una política pública que es parcial, porque se refiere solo a los de fronteras, y además de modo unilateral, sin pactarla con los países de origen tránsito. La idea, o sea, la razón por la que han fracasado muchos acuerdos de readmisión que ha intentado firmar la Unión Europea con países de origen es porque cuando se sentaba a negociar, el otro país no va a negociar. O sea, la Comisión se sentaba a negociar y le decía al país de origen: usted tiene que readmitir a estas personas, algunas son sus nacionales y otras no son sus nacionales, pero usted las tiene que readmitir. Y entonces el país se lo decía: usted no puedo, ahora mismo un problema político, usted no me da nada, también no me da ninguna salida, yo voy a perder las elecciones si hago eso. Y también elecciones. Eso yo creo que es un planteamiento que la Unión Europea ha obviado. Yo creo que las cosas empezaron a cambiar formalmente en Tampere, en 1999, como decía antes Miguel Ángel. Aunque eso es más de grandes declaraciones de principios que estaban contenidas en lo que se llamó el programa de Tampere y después el programa de la ANE 5 años después. Yo creo que las cosas han empezado a cambiar de verdad a partir del Consejo Europeo de Cancún en diciembre de 2005. Cuando la Unión adopta lo que se llama el enfoque global sobre inmigración, en un primer momento centrado en África y en el Mediterráneo. Y empieza a dar pasos tímidos e insuficientes, pero yo creo que pasos en la dirección correcta. Esa es la de armar una política pública, ahora de la Unión Europea, de inmigración, que tenga en cuenta que los elementos de esa política no son solo de control de fronteras. Y que sí, que eso ya se ha demostrado en su caso. Y que es necesario dotar a las instituciones comunitarias de las competencias, de las facultades, de los poderes necesarios para armar esa política pública también en otros sectores. Además del control de fronteras, yo creo que hay que hacer. Esta es una primera decisión que hay que tomar. ¿Vamos a hacer control de fronteras o no? Porque uno puede defender la idea de que no hay que hacer control de fronteras en el sentido de que, bueno, hay defensores muy serios del derecho a migrar. Entonces, eso significa que yo no tengo el derecho de controlar en frontera quién entra o quién no entra. La Unión Europea y sus Estados miembros han decidido que quieren hacer control de fronteras. Eso es una parte de la política de migración, de la nacional y también de la Unión Europea. Pero no es la única.